Nunca olvidaré aquella mañana. El director de mi banco me observó durante varios segundos antes de hablar. Su expresión era extraña. No parecía enfadado, ni preocupado. Parecía compadecerse de mí. Señora Elena, ¿está segura de que autorizó todas estas transferencias? Sentí que el corazón se detenía. Frente a mí, había una lista interminable de movimientos bancarios. Miles, decenas de miles, cientos de miles de euros. Dinero que había tardado toda una vida en ahorrar. Mi jubilación, la herencia de mis padres, el dinero que pensaba dejar algún día a mis hijos, todo había desaparecido. Y mientras intentaba comprender lo que estaba viendo, una única pregunta golpeaba mi mente una y otra vez. ¿Cómo había podido ocurrir? La respuesta tenía un nombre: Daniel, el hombre al que había amado durante 3 años, el hombre con el que pensaba casarme, el hombre que nunca existió. Pero para entender cómo llegué a sentarme frente al director del banco con la cuenta vacía, hay que volver 3 años atrás, a una noche cualquiera, una noche de lluvia, una noche en la que me sentía completamente sola. Tenía 58 años, viuda desde hacía casi 7, mis hijos ya habían formado sus propias familias, vivían en otras ciudades. Hablábamos por teléfono, a veces hacíamos videollamadas, pero cualquiera que haya pasado por la soledad sabe que una pantalla jamás sustituye una presencia. La casa era demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado vacía. Después de cenar solía sentarme frente al ordenador. Leía noticias, veía fotografías antiguas. A veces incluso releía mensajes de mi difunto esposo. Era una rutina triste, pero me había acostumbrado. Hasta aquella noche, mientras navegaba por Facebook, apareció una solicitud de amistad. Un hombre llamado Daniel Navarro, cabello entrecano, sonrisa amable, uniforme militar. Según su perfil, era ingeniero español trabajando en una misión internacional en Oriente Medio. Teníamos amigos en común, o al menos eso parecía. Acepté la solicitud. No imaginaba que aquella simple acción cambiaría mi vida para siempre. Esa misma noche llegó un mensaje. Buenas noches, Elena. Perdona si te molesto. Vi tu perfil y pensé que pareces una mujer muy elegante. Sonreí. Hacía años que nadie me decía algo así. Respondí por cortesía. Nada más. Oh, eso creía. Durante los días siguientes, seguimos hablando, primero unos minutos, luego horas. Después cada noche, Daniel parecía diferente a los hombres que había conocido. No era vulgar, no era insistente. No hablaba constantemente de sí mismo, sabía escuchar, preguntaba por mi vida, por mis hijos, por mis sueños, por mis miedos, y poco a poco comenzó a llenar un vacío que llevaba años creciendo dentro de mí. Una noche me dijo algo que me hizo llorar. No deberías sentirte sola. Una mujer como tú merece ser querida cada día. Recuerdo haber apagado la pantalla y quedarme mirando la oscuridad del salón, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me hacía sentir visible, alguien parecía verme, y sin darme cuenta, empecé a esperar sus mensajes. Cada mañana, cada tarde, cada noche, mi estado de ánimo dependía de ellos. Cuando sonaba el teléfono sonreía, cuando tardaba en responder, me preocupaba. Era absurdo, pero también era real. Y entonces ocurrió algo que hizo que confiara completamente en él, algo que hoy todavía me cuesta creer, porque meses después, descubriría que aquella historia era una mentira perfecta, y que el primer gran engaño ya había comenzado, pero en aquel momento yo no tenía forma de saberlo. Para mí, Daniel era simplemente un hombre bueno, atrapado al otro lado del mundo. Un hombre que estaba empezando a enamorarse de mí, y quizá yo de él también. Lo que no sabía era que alguien más estaba observando cada mensaje, cada conversación, cada emoción. Y esa persona tenía un plan mucho más grande de lo que jamás imaginé. Un plan que ya había arruinado la vida de otras mujeres antes que la mía. Pero yo aún no conocía esa parte de la historia. Todavía no. Durante los siguientes 6 meses, nuestra relación creció de una manera que parecía sacada de una película romántica. Nos escribíamos desde que despertábamos. Compartíamos fotografías, historias, recuerdos, incluso planes para el futuro.
Daniel me contaba detalles de su supuesto trabajo. Me enviaba imágenes de instalaciones industriales, fotografías de desiertos, videos cortos desde lugares remotos. Todo parecía auténtico. Todo parecía encajar, y cada nueva prueba reforzaba mi confianza. Sin embargo, había una pequeña cosa que nunca terminaba de cuadrar. Una pequeña anomalía que ignoré una y otra vez, porque cuando estás enamorada, el corazón siempre encuentra una excusa para aquello que la razón intenta señalar. Nunca hablábamos por videollamada, jamás. Siempre había una explicación: problemas de conexión, restricciones militares, equipos dañados, horarios imposibles, excusas diferentes, resultado idéntico. Y aún así, seguí creyendo. Porque cuando alguien te da esperanza después de años de soledad, cuestionarlo se siente casi como un acto de autodestrucción. Entonces llegó el día que cambió todo, el día en que Daniel me dijo que volvería a España. Y lo que ocurrió después fue exactamente lo que él necesitaba para completar su plan. Aunque yo todavía no podía verlo, ni siquiera imaginaba que el verdadero peligro estaba a punto de comenzar, porque hasta ese momento solo me había robado una cosa: mi confianza. Muy pronto empezaría a robar algo mucho más valioso. La noticia llegó una noche de domingo. Recuerdo perfectamente dónde estaba, sentada en el sofá, con una taza de té ya fría entre las manos. Daniel me escribió más tarde de lo habitual. Parecía nervioso, algo que no era común en él. Tengo una sorpresa para ti. Sonreí inmediatamente. ¿Qué ocurre? Pasaron varios minutos antes de que apareciera su respuesta. Dentro de pocas semanas regresaré a España. Sentí un escalofrío. Leí el mensaje varias veces, después otra vez y otra más. Durante 6 meses había imaginado ese momento. Había imaginado cómo sería escucharlo, verlo, abrazarlo, comprobar que aquella conexión que sentíamos era tan real en persona como detrás de una pantalla. De verdad. Sí, mi contrato está terminado. Aquella noche apenas pude dormir. Por primera vez en años, sentía ilusión por el futuro. No era simplemente una relación virtual, no era un sueño, pronto sería real, o al menos eso creía. Durante las semanas siguientes, hablamos más que nunca. Daniel parecía tan emocionado como yo. Hablábamos de viajes, de restaurantes, de lugares que queríamos visitar juntos. Incluso empezamos a bromear sobre una posible boda. Sé cómo suena ahora, pero en aquel momento parecía natural. Habíamos compartido cientos de horas de conversación. Conocía sus gustos, sus historias, sus supuestos recuerdos, o eso pensaba. Entonces ocurrió algo inesperado. 3 semanas antes de su supuesto regreso, recibí un mensaje urgente. Era temprano. Apenas acababa de despertar. Elena, necesito hablar contigo. Sentí una pequeña alarma interior. ¿Qué pasa? Tardó varios minutos en responder. Cuando finalmente apareció el mensaje, mi corazón empezó a acelerarse. Tengo un problema serio. Aquellas palabras fueron suficientes para preocuparme. Me explicó que estaba supervisando un proyecto importante. Según él, un retraso burocrático había bloqueado temporalmente una transferencia de fondos. Nada parecía demasiado extraño, hasta que llegó la siguiente frase: necesito ayuda. Me quedé inmóvil. Era la primera vez que me pedía algo. Durante 6 meses jamás había mencionado dinero. Jamás. Y precisamente por eso bajé la guardia, porque los estafadores que imaginamos suelen pedir dinero desde el principio. Daniel no. Había esperado, había construido confianza, había sembrado afecto, había creado una relación, y ahora recogía los frutos. Solo es algo temporal, me aseguró. En cuanto llegue a España, te devolveré todo. La cantidad no era enorme, 3.000 euros. Podía permitírmelo, no me haría daño. Además, se trataba del hombre que me llamaba cada noche, el hombre que decía amarme, el hombre con quien planeaba compartir el resto de mi vida. Transferí el dinero aquella misma tarde. Recuerdo la sensación de satisfacción, la sensación de estar ayudando a alguien importante para mí. Daniel me agradeció el gesto durante horas. Me dijo que nadie había hecho algo así por él, que yo era especial, que jamás olvidaría lo que acababa de hacer. Hoy entiendo
que aquellas palabras formaban parte del mecanismo, pero entonces me hicieron sentir querida, necesaria, valiosa, y eso era exactamente lo que él quería. 2 semanas después ocurrió algo aún más impactante. Daniel me escribió emocionado. Tengo una noticia increíble. ¿Qué sucede? He recibido una bonificación enorme por el proyecto. Me envió documentos, capturas, supuestos contratos. Todo parecía oficial. Según aquellos papeles, había ganado cientos de miles de euros. Y entonces añadió algo que me dejó sin palabras. Quiero compartir mi futuro contigo. Aquella frase me hizo llorar. Después de años sintiéndome sola, alguien estaba hablando de un futuro juntos, un futuro real, con proyectos, con sueños, con amor, pero inmediatamente apareció un nuevo problema. Siempre había un problema, siempre. Los fondos estaban retenidos. Necesitaba pagar determinadas tasas administrativas para liberarlos. Era absurdo, pero sonaba técnico, complicado, creíble. Y además, había documentos, sellos, firmas, correos electrónicos. Todo parecía auténtico. Esta vez pidió 8.000 euros. La cantidad me hizo dudar. Por primera vez. No mucho, solo un poco. Y esa pequeña duda casi me salva, Chasi, porque aquella misma noche llamé a mi hija Laura. No le conté todos los detalles. Solo mencioné que estaba conociendo a alguien. Su reacción me sorprendió. Mamá, ¿lo has visto en persona? Todavía no. Silencio. Ten cuidado. No me gustó escuchar aquello. Sentí que estaba cuestionando mi criterio, mi inteligencia, mis sentimientos. No es lo que piensas. Solo digo que tengas cuidado. Colgué molesta. Hoy daría cualquier cosa por haber escuchado aquella advertencia. Pero el amor tiene una habilidad extraordinaria. Convierte las señales de alarma en ruido de fondo. 2 días después envié los 8.000 euros. Daniel estaba encantado. Y durante varias semanas, todo pareció mejorar. Hablábamos de apartamentos, de viajes, de jubilación, de una nueva vida juntos, hasta que llegó el acontecimiento que terminó de destruir mis defensas. Una noche, me envió una fotografía. No una fotografía cualquiera, era una imagen de un anillo. Cuando regrese, quiero pedirte matrimonio. Recuerdo quedarme mirando la pantalla durante minutos, llorando, sonriendo, temblando. Nunca imaginé volver a sentir algo así a mi edad. Y precisamente porque me sentía feliz, no vi venir el siguiente golpe, el más peligroso hasta ese momento, porque pocos días después, Daniel desapareció. Sin explicación, sin mensajes, sin llamadas, sin nada. 24 horas. Después, 48, luego, 3 días completos. Entré en pánico. Pensé que había sufrido un accidente. Pensé que estaba herido. Pensé que había muerto. Y entonces llegó un mensaje desde un número desconocido. Un mensaje que hizo que la sangre se congelara en mis venas. ¿Es usted Elena? Sí. Llamo del hospital militar. Daniel ha sufrido una emergencia grave. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies, pero aquello no era lo peor. Lo peor era lo que iban a pedirme a continuación. Y esa petición iba a costarme mucho más dinero que todas las anteriores juntas, muchísimo más. Sin embargo, el verdadero secreto aún permanecía oculto, porque mientras yo lloraba, pensando que el hombre que amaba estaba luchando por su vida, alguien al otro lado de la pantalla celebraba, porque el plan estaba funcionando exactamente como había sido diseñado. Y todavía faltaba la parte más devastadora de toda la historia.